Hola, soy Euridice González, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad TecMilenio con su modalidad en línea. Estoy llevando en este momento la materia de Derecho Procesal del Trabajo y esta es mi evidencia número 1. Como primer punto se me pide exponer 3 definiciones del concepto de derecho del trabajo. Yo les puedo comentar que de acuerdo a Trueba Urbina, él nos dice que es el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales e intelectuales para la realización de su destino histórico, es decir, socializar la vida humana. De la Cueva nos dice que es la norma que se propone realizar la justicia social en el equilibrio de las relaciones entre el trabajo y el capital. Y en una página de internet de conceptos.com, en su sección de ciencias jurídicas de derechos del trabajo, nos dice que del derecho del trabajo es una rama del derecho en general y del derecho privado en particular, que regula jurídicamente las relaciones entre los empleados y los empleadores en forma individual y colectiva, que establece sus derechos y sus deberes recíprocos. Surgió como consecuencia de las inquietudes que produjo la revolución industrial a mediados del siglo XVIII, donde surgió la fábrica como unidad de trabajo y la mano de obra de los obreros, que en ese entonces históricamente fueron explotados inescrupulosamente por sus patrones. Como segundo punto, se me pide dar la diferencia entre lo que son el proceso y el procedimiento. En ese punto les puedo decir que la diferencia entre proceso y procedimiento radica en que los procesos son generados por la voluntad del logro de una meta y los procedimientos son los pasos claros y los objetivos que se deben de seguir para completar esa meta o cumplir una tarea. El proceso deriva del latín processus, que significa progresión de etapas que van sucediendo. En cambio, procedimiento deriva del verbo en latín procedo, que significa marchar hacia adelante. Un proceso puede seguir un procedimiento. Por ejemplo, si quiero cocinar un salmón a la plancha, el hecho de cocinar el salmón a la plancha es un proceso, pero los pasos que tengo que realizar para cocinarlo, eso es el procedimiento. En el derecho, el término proceso es sinónimo de juicio o causa legal, y procedimientos son los trámites y la forma en que se lleva un juicio. Como siguiente punto es describirles a ustedes el por qué esta rama del derecho pertenece al derecho público. Esta rama del derecho pertenece al derecho público porque regula las actividades fundamentales del Estado como ente soberano, la jurisdiccional, y atiende el interés social de paz mediante la función pública de administración de justicia. Por lo anterior, se entiende que las normas procesales son imperativas, no dispositivas, son de derecho adjetivo, entendiendo como el que regula las formas jurídicas y los procedimientos jurisdiccionales en tutela del derecho sustantivo, el cual regula los derechos y obligaciones de los individuos, según Tenopala en el 2000, escrito en el 2012. En el derecho laboral se considera que el empleador posee la autoridad necesaria para imponer al trabajador ciertas condiciones laborales, a las cuales el trabajador debe de subordinarse. Es una rama del derecho público también porque las partes de la relación no están en plano de igualdad, o sea, una de ellas está subordinada al poder de la otra. Por ejemplo, se considera que el empleador posee la autoridad necesaria para imponer al trabajador ciertas condiciones laborales, a las cuales el trabajador debe de subordinarse.
Como siguiente punto, se me pide la explicación de las razones de por qué es una disciplina autónoma. Y les puedo decir que no se encuentra subordinada conceptual ni prácticamente a ningún área del derecho, por ejemplo, de la mercantil o la penal o la civil. Esta característica resulta porque a principios del siglo XIX el derecho procesal del trabajo era solamente una parte disminuida de los derechos sustanciales y actualmente se configura con instituciones y con principios exclusivos, los llamados principios del derecho procesal del trabajo. Los conflictos laborales se resuelven en base a principios distintos de las leyes comunes. La ley laboral, por su naturaleza, es una ley especial, no solo por el ámbito de su aplicación, sino también por su finalidad. Como siguiente punto, se me pide explicar cada uno de los conceptos que rigen el procedimiento laboral. En ellos les puedo decir que el primer concepto es la igualdad de las partes. El principio de igualdad en el ámbito del proceso es una manifestación del principio general de igualdad ante la ley, incluido en el artículo 16 de la Constitución mexicana. Hacemos referencia a la condición de que la legislación en materia laboral y nuestra Constitución otorga a las partes procesales para actuar y para ser juzgadas por la autoridad. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Otro de los conceptos es la oralidad. Al establecer la ley, la predominancia del proceso, la tramitación sustancialmente verbal de él no solo agiliza, sino que refuerza el principio de la inmediatez, corrigiendo por otra parte la clasificación clásica de que el proceso puede ser oral, escrito y ecléctico, lo cual es inexacto. El proceso puede ser predominantemente oral o predominantemente escrito. Ejemplo, la oralidad en el momento de exponer los hechos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que es cuando acuden las dos partes ante esta junta a tratar de solventar sus diferencias, ¿no? y hacer su comparecencia. El otro punto es el impulso procesal. Funciona de acuerdo con la innovación de los estudios del derecho procesal, por medio del cual el Estado ejercita el derecho positivo, con el fin de lograr la armonía y la paz social con plena justicia. Tiene como objetivo volver legítima la actividad de las partes, propiciando el dinamismo, la funcionalidad y la dirección organizada, para lo cual debe saber que nuestras autoridades día con día luchan y se capacitan para lograr procesos libres de vicios y corrupción. Ejemplo, pues para asegurar la continuidad del proceso. El otro punto es la suplencia de la demanda. Como le indica la Ley Federal del Trabajo en su artículo, si la Junta al admitir una demanda encuentra que el actor en los hechos de esta argumentó respecto de prestaciones a las que se considera con derecho, habiéndolas omitidos en el capítulo respectivo, debe suplir tales omisiones, de modo que quedan incluidas en la demanda y el obligado puede considerarlas como pretensiones procesales a las que debe dar respuesta el demandado al producir su contestación. Por ejemplo, el decir en audiencia que una persona trabajaba una hora extra diaria y al momento que se hace la demanda no se señala y que se paguen dichas horas extras trabajadas en el escrito. Otro concepto es la gratuidad. La administración de justicia se debe de realizar en forma gratuita, sin que se cobren cuotas o costas judiciales. Toda persona que recurra a los tribunales en demanda de tutela a sus derechos puede hacerlo sin pago alguno de estos, atendiendo el mandato contenido del artículo 17 constitucional. Por ejemplo, todo trámite que lleve la Junta no tendrá ningún costo. Y como siguiente punto y último de esta etapa es la carga de la prueba. Una vez que se han precisado los hechos litigiosos, sus argumentos y fundamentos jurídicos,
Es necesario que las pretensiones de las partes prosperen, que éstas proporcionen al juzgador los medios de convicción pertinentes en su propio interés, que implicarán tiempo, dinero y esfuerzo personal. Pero este interés solo puede satisfacerlo el propio titular y no existe un medio de coacción para este cumplimiento, de ahí que se le considere como una carga. Ejemplo, el que afirma o niega que un hecho está obligado a probarlo. Como siguiente punto es explicar los tipos de conflictos que existen en materia laboral y ante quién se presentan y quién los resuelve. Hay unos tipos que de conformidad con los sujetos inmersos en el conflicto se presentan cuando los sujetos se intervienen en las relaciones laborales. Otro tipo es de conflictos en función de su naturaleza. La doctrina, la jurisprudencia y la ley consideran que atendiendo a la naturaleza es el contenido del conflicto, o el contenido del conflicto, perdón. Conflictos por el tipo de interés en juego. Esta clasificación obedece a la jerarquía del interés que se ve afectado con motivo del conflicto, sin que se trate simplemente de una afectación numérica, es decir, esta clasificación no responde al número de contendiente. Por el interés afectado, los conflictos de trabajo se clasifican en individuales y colectivos. Y por último, dar algunas conclusiones. Como estudiante del derecho es necesario tener claro qué autoridad ejercitaremos, ante qué autoridad ejercitaremos las acciones en materia de derecho procesal laboral, ya que de ello depende el desempeño profesional del abogado sea el adecuado, puesto que todas las acciones que lleguemos a ejercer deberán de estar debidamente fundadas y motivadas ante la autoridad correspondiente. Entre las autoridades con las cuales tendremos contacto son la Junta de Conciliación y Arbitraje, la federal y la local, el tribunal competente para dirimir los conflictos en materia de trabajo. Si bien el hecho de hacer valer un derecho ante una autoridad no competente no deja fuera la posibilidad que sea garantizado su cumplimiento, por lo que tenemos la obligación de turnar la petición a aquella que sí es competente. Lo cierto es que el hecho de no saber ante quién dirigirnos implica retraso significativo en la impartición de justicia, por lo que saber la competencia de cada una de ellas nos permitirá tener un desempeño profesional más exitoso. Por mi parte es todo. Espero que haya quedado entendible la explicación en esta evidencia. Muchas gracias por la atención.